Bienvenido al curso de Hermenéutica Bíblica. Hoy tenemos la segunda clase y el tema que vamos a tratar es acerca de el método de interpretación de parábolas. Este curso va a consistir en conseguir tres objetivos. El primero de ellos es el de identificar cuando una narrativa es una parábola. El segundo objetivo va a consistir en utilizar el método de interpretación de las parábolas, que es una técnica que se utiliza en todos los seminarios de las diferentes religiones cristianas. Y por último, conocer los errores al identificar e interpretar las parábolas. Veamos algo de concepto. Las parábolas son narraciones breves que encierran una enseñanza. Revelan la enseñanza mediante comparaciones, es decir, que existen figuras, animales o personajes ficticios que representan a algo, a alguien o a algún acontecimiento. La narración en parábola es presentada para aclarar alguna duda, como la que se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37, que es la parábola del buen samaritano, o para esconder ciertas revelaciones, ciertas verdades, como lo dijo el Señor en Mateo 10, 24. Y además se pueden encontrar parábolas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cómo aplicamos el método de interpretar parábolas? Primeramente, conviene leer los textos anteriores hasta identificar el motivo que originó la composición de la parábola. Esto es el objetivo de la parábola. Y no conviene continuar con el análisis de la parábola si no se identifica su objetivo. En segundo lugar, con esta información, identificar los elementos o los personajes principales de la parábola. Y no conviene hacer ninguna interpretación de temas que no estén relacionados con el objetivo de la parábola que se obtuvo en el primer paso. Y por último, aplicar los recursos de hermenéutica estudiados para la interpretación, como por ejemplo el contexto histórico. Veamos por lo menos dos ejemplos de interpretación de parábola. Afortunadamente el Señor Jesús, quien compuso muchas de las parábolas que están en la Escritura, Él además dio la explicación o la interpretación de sus parábolas, por lo menos en un par de casos que vamos a mostrar. De ahí se desprende el método que estamos enseñando. El primer ejemplo está en Mateo 13, del 3 al 8, ¿no? Y lo vamos a leer. Dice de esta manera: y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En la parte del cuadro de la derecha está la explicación que aparece en el mismo Evangelio de Mateo, unos versículos después, en el mismo capítulo 13. Y la explicación del Señor es la siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Como ustedes pueden observar,
yo he señalado las palabras que parecen interesantes tener un significado. De hecho, la que el Señor Jesús representan en su explicación el significado de cada palabra o de cada personaje o de cada acontecimiento. Veamos la explicación de la parábola que el mismo Señor hace. El sembrador es el predicador de la palabra. El efecto que haya salido a sembrar quiere decir que salió a predicar, de acuerdo a lo que el Señor nos está explicando. La semilla es la palabra del reino. Las personas que están junto al camino son aquellos que oyen y no entienden la palabra del reino que salió a predicar el predicador. Las aves representan al malo. El efecto que las aves hayan comido la semilla significa que el malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Los que están en pedregales y que tienen poca tierra son aquellos que oyen la palabra. El efecto que la semilla haya brotado pronto representa que al momento la recibe con gozo la palabra que han escuchado. El sol que quema y seca la semilla significa la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Aquellos que fueron sembrados entre espinos son aquellos que simplemente oyen la palabra. El hecho de que los espinos crecieron y ahogaron la semilla significa el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que terminan ahogando o eliminando el efecto de la palabra. No hay frutos aquí. La buena tierra es aquel que oye y entiende la palabra, y el fruto a 100, a 60 y a 30 por uno es el fruto que da, el fruto que Dios espera. Entonces, esta parábola enseña que hay 4 clases de terrenos. Solamente un cuarto de personas en esta parábola son aquellos que escucharon, entendieron y dieron los frutos que Dios espera. Veamos un segundo ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. Nuevamente en el cuadro de la izquierda encontramos la narrativa de la parábola y en el cuadro de la derecha la explicación realizada por el Señor Jesús. Ustedes pueden observar en el cuadro de la izquierda que están enmarcados de color rojo los nombres o las palabras interesantes que tienen una interpretación que el Señor Jesús hace, y la encontramos en el cuadro de la derecha. Les leo la parábola. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La explicación del Señor con respecto a esta parábola dice de esta manera a partir del versículo 37. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y los recogerán de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Veamos este otro cuadro ya resumido, que es lo que el Señor Jesús nos explica.
Cuando no existe explicación de parábola, conviene hacer estos cuadros. Ahora como que no parece tan importante porque la explicación ya está dada, pero conviene hacerlo cuando no hay una explicación. En la parte de la izquierda encontramos los elementos importantes de la parábola, en la parte de la derecha su significado. El hombre que sembró es el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús. La buena semilla son los hijos del reino, el campo es el mundo, el enemigo es el diablo, la cizaña, los hijos del diablo, la ciega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles y el hecho de recoger la cizaña para quemarla representa a todos aquellos que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, quienes serán echados en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el recoger el trigo en el terreno del hombre que sembró, eso no está en la explicación, pero lo podemos entender como que los segadores recogen a estas personas que han sido parte del reino y el Señor lo llevará justamente a su reino. Veamos ahora el método de interpretación de una parábola sin conocer sus significados, sin haber explicación. Y vamos a utilizar como ejemplo la parábola de el buen samaritano. Esta parábola está narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, desde el versículo 30 al 35. Y el método de interpretar parábola nos dice que hay que leer los versículos anteriores para poder identificar lo que motivó el desarrollo de la parábola. Y al poder identificar eso, encontraremos el objetivo de la parábola. Y eso está en los versículos del 25 al 29 del mismo capítulo 10 de Lucas. Voy a leer esa parte. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Miren, entonces hay un intérprete de la ley que era un judío conocedor de las escrituras y de la ley del Señor, quien se acerca para hacerle una pregunta. Y termina él con otra pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Ustedes la pueden ver que la he sombreado, la he marcado de color rojo. Esta pregunta es la que origina la parábola. Y el Señor Jesús va a responder quién es el prójimo. Entonces, ahora sí, una vez que hemos entendido qué fue lo que originó la parábola, para este caso una pregunta, ¿quién es el prójimo? Vamos a leer la parábola con eso en nuestra mente. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. Aquí terminó la parábola y luego el Señor Jesús habla con el intérprete de la ley, haciéndole una pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Analicemos ahora la parábola sobre la base del contexto histórico. El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó muy probablemente era un judío. He marcado en el mapa que ustedes observan aquí la sección de Judea y está en la parte de abajo, en la flechita azul, la ciudad de Jerusalén y un poco más al norte, la ciudad de Jericó. Y todas estas 2 ciudades pertenecían a la zona, a la provincia de Judea.
Entonces es muy probable que se trataba de un judío. El intérprete de la ley, o como se lo conocían como escriba, eran personas que se dedicaban al estudio de las escrituras y conocían muy bien las escrituras. El sacerdote o el levita eran oficios en el templo que se encargaban de recordarle al pueblo la ley y los demás beneficios divinos que Dios le daba a su pueblo. Y los samaritanos eran personas consideradas no gratas por los judíos. Como por ejemplo, si ustedes recuerdan en un contexto muy remoto la escena de Juan 4.9, cuando el Señor Jesús se acerca con una mujer samaritana, Juan narra de esta manera. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y Juan dice, porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Terminemos la interpretación de la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano se encuentra narrada en Lucas 10, desde los versículos del 30 al 35. El contexto inmediato define el objetivo de la parábola, es decir, la pregunta del intérprete de la ley que está en Lucas 10, del 25 al 29. Esa pregunta era, ¿y quién es mi prójimo? El contexto histórico determina la razón de los personajes involucrados en la parábola. Un hombre que decíamos que es muy probable que haya sido judío, el sacerdote, el levita y el samaritano. Y el contexto inmediato también señala la enseñanza de la parábola, la respuesta a la pregunta realizada por el intérprete de la ley, que la encontramos en Lucas 10 del 36 al 37. Cualquiera puede ser el prójimo, cualquiera que desee aplicar misericordia o que quiera ayudar, sin importar si es de la misma nación o de una nación a la cual, o un pueblo a la cual se tiene enemistad. Cualquier persona puede ser el prójimo. Esa es la enseñanza principal de la parábola del buen samaritano. A continuación vamos a ver los errores que se suelen cometer al interpretar una parábola. El primer error es el de convertir una narración en parábola. Es una parábola, pero la consideran como si fuese una parábola. El segundo error es el de salirse del objetivo principal por la cual se compuso la parábola. Y el tercer error es el de dar una interpretación a cada detalle de la parábola saliéndose de los objetivos principales. Vamos a ver dos casos de ellos. El primero está en Mateo 5, 25 y 26, a cual se le suele llamar la parábola de la purificación. Y es un error porque ese texto no es una parábola. Y el segundo error que vamos a ver está en Lucas 16, 19 al 31, que se la llaman la parábola del rico y Lázaro, y también es un error porque tampoco es una parábola. Veamos el primer caso. El Señor Jesús está dando su famosa enseñanza del Sermón del Monte. Capítulo 5 de San Mateo, encontramos una serie de instrucciones indicándole a sus oyentes cómo comportarse. Voy a utilizar la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, y voy a leer una parte de los versículos, ¿no?, relacionados con el texto que se identifica como parábola, que es Mateo 5, 25 y 26. Voy a leer los textos anteriores y los posteriores. Como ustedes pueden observar, en los versículos 21 y 22, el Señor está enseñando que hay que vivir sin pleitos. Luego hay que vivir sin mantener enemistades. Luego hay que vivir sin mantener deudas económicas y sin amistades lujuriosas. Por ejemplo, versículos 21 y 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Está claro, mantener sin enojos, sin pleitos. Versículos 23 y 24.
Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presenta tu ofrenda. Reconciliación. Mantener una relación sin enemistades. Versículos 25 y 26, que es el que estamos cuestionando. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez a la guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Eso es una moneda, ¿no? Entonces el Señor le está diciendo, no debas nada a nadie, págale hasta el último centavo a quien te haya prestado dinero, a quien le deba dinero. Y los versículos siguientes, el 27 al 30, es de el no tener amistades lujuriosas, ¿no? Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, más te conviene que pierdas uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti, más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Entonces estamos viendo un error de interpretación, el error de convertir una narrativa en parábola, aunque los versículos 25 y 26 en cuestión ni siquiera son narrativas, son instrucciones de parte del Señor. Todo lo que encuentra en los versículos anteriores y posteriores son instrucciones que el Señor está dando. No es una parábola. No existen personajes que hay que identificar. Son órdenes directas del Señor y el contexto inmediato habla de cómo comportarse con las personas. Por ejemplo, los versículos 21 y 22 dicen que hay que vivir sin pleito, versículos 23 y 24 sin mantener enemistades, 25 y 26 sin mantener deudas, 27 al 30 sin amistades lujuriosas, 31 y 32 sin divorcio, 33 al 37 sin mentiras, 38 al 41 sin venganza, versículo 42 sin egoísmo. Hay una secuencia lógica de instrucciones. Entonces los versículos 25 y 26 no son parábolas que hay que interpretar, que hay una parábola de purificación. En absoluto aparece ahí una parábola de purificación. Veamos el segundo ejemplo, la parábola de el rico y Lázaro. Así le llaman, la parábola del rico y Lázaro, que está en Lucas 16 del 19 al 31. Voy a leer la versión Reina Valera y ustedes pueden observar en la presentación que he coloreado de color rojo las palabras claves o las palabras importantes de la palabra y también los personajes y lugares importantes. La narrativa dice así: había un hombre rico, ese comienzo, ¿no? Había un hombre rico. Esa narrativa es una narrativa que parece parábola, comienza cual si fuese una parábola. Bueno, analicemos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, puesto de rojo ese nombre, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en lengua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden,
ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Analicemos estos textos. Primeramente tengo que decirles que Lucas, el estilo de Lucas, siempre él presenta acontecimientos históricos para que las personas que lo lean puedan comprobar. Da nombres de personas, señalando fechas en la historia, da lugares, y en fin, ¿no? Lo que Lucas suele decir es, vaya y compruebe que ahí están las evidencias. Entonces, una característica de Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos. En segundo lugar, no existe un motivo que originó el mensaje. Por lo general, las parábolas tienen un motivo que origina la composición de la misma. Siempre está en los versículos anteriores, pero este no es un requisito indispensable, así que lo podemos dejar a un lado. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Se requiere interpretar los lugares de relevancia de la narración? El Hades y el seno de Abraham son 2 lugares que se mencionan, y eran lugares bien conocidos por los judíos, tanto el Hades como el seno de Abraham. No hay nada que interpretar, no hay nada que identificar ajeno a la narrativa. El Hades era un lugar que los judíos lo tenían claro, se llamaba en el término hebreo Seol, creo que así suena el nombre Seol, donde iban las personas a estar en un estado de dolor, de sufrimiento, de pagar sus deudas. Y el seno de Abraham, el lugar donde iban a estar los muertos, en un lugar de descanso. Y una segunda pregunta, ¿se requiere interpretar los personajes? Lázaro tiene un nombre, no hay que identificar nada. Abraham, Moisés y el rico. Y además consideren que el autor sería el autor que escribió el Evangelio, recordando que fue el Señor Jesús, sería una falta de respeto que el autor ponga en boca de Abraham algo que él no ha dicho, algo que él no dijo. Entonces esto definitivamente no puede ser una parábola. La enseñanza de la narrativa, es una enseñanza profética que está en los últimos versículos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto sucedió. Jesucristo murió y resucitó, tal como en el libro de Moisés y en las profecías se describía que era necesario que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Sin embargo, quienes escucharon esto no creyeron. Entonces, este texto de Lázaro y el hombre rico realmente no es una parábola, es algo que realmente sucedió. Para finalizar, les digo que ustedes hagan su propio análisis acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Esta sí es una parábola que está en Mateo 24, desde los versículos 1 hasta el 13. Y presento 4 puntos, entre ellos preguntas. ¿Qué fue lo que originó la parábola? También les pido que identifique los personajes principales de la parábola. Luego, ¿cuál es la enseñanza central de esa parábola? Y también, por último, ¿cuál es el significado del aceite en las lámparas? Bueno, sería todo hasta aquí. Que Dios le bendiga y espero escuchar sus respuestas con respecto a la parábola de las 10 vírgenes.